hija de Abraham. Y quiero comentarte que esta historia se da dentro de una sinagoga. Una sinagoga en aquellos tiempos es más o menos como lo que podríamos describir para nuestro tiempo como un templo cristiano. Un lugar donde se reunían los judíos a practicar la ley de Moisés, pero no era el templo que se le conocía como tal. Y entonces el Señor Jesús llega a una sinagoga, era un día de reposo, y esta oportunidad, fíjate bien, fue la última vez que el Señor Jesucristo entró a una sinagoga, porque cada vez que Él entraba a alguna sinagoga era para alborotar el hormiguero, como les había dicho. Y entonces ahí ocurre algo extraordinario. Él, cada vez que llegaba a una sinagoga, le daban como el tiempo para que él pudiera enseñar. ¿Por qué? Uno, porque ya sabían que él era un maestro en teología. Dos, ya había una consigna con los religiosos que lo que querían era que hablara para atraparlo en alguna cosa que dijera él. Y tres, obviamente él ya era famoso a estas alturas, pero con esta situación que se dio ahí, él dijo, bueno, ya no más entro a las sinagogas porque ya les enseñé lo suficiente a ellos, ahora voy a irme para el pueblo. Entonces, si tú vas allí a Lucas capítulo 13, vamos a leer qué fue lo que sucedió ahí, una situación bien preciosa, bien linda, pero que de alguna manera también empezó a cambiar las cosas. Entonces, en Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Muy bien, vamos a parar un momentito ahí para analizar esto y luego vamos a continuar con esta gran historia. Fíjate que está el Señor Jesús ahí y se da cuenta que después de que él ya había hablado y ya había enseñado, él se da cuenta que en la sinagoga había una mujer que tenía una enfermedad de hacía 18 años, ella estaba encorvada y que no se podía enderezar de ninguna forma. Y llama mucho la atención, ¿por qué? Porque era mujer y estaba en una sinagoga. Dentro de la religión y las costumbres judías, tú ya sabes que en aquel tiempo la mujer no valía absolutamente nada. A la mujer no se le tomaba en cuenta para nada, y así como te estaba diciendo el día de ayer, la mujer ni siquiera se le podía enseñar teología, no podía ser discípulo de nadie. Ella estaba consignada para su casa, para servir prácticamente. Pero a pesar de su enfermedad, fíjate bien, ella llegó a la sinagoga y ya simplemente por estar ahí, ella era una rebelde, ella era alguien que no debía de estar ahí, era alguien que definitivamente iba a causar algún problema, fíjate bien. Pero no cabe duda de que ella ya había oído hablar que el hombre que estaba ahí era un hombre que tenía poder, que sanaba, y entonces no le importó arriesgar la crítica, que la censuraran, que la señalaran, que la echaran aún, o que le cerraran las puertas para no entrar. Ella lo que quería era una solución, fíjate bien, y entonces decidió ir, y eso precisamente fue lo que llamó la atención del Señor Jesús, que alguien
lo buscó de todo corazón. Y Él sabe, amado hermano, identificar cuando hay fe en alguien. Y definitivamente por eso es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces esta mujer llega ahí. Y entonces el Señor Jesucristo la mira y obviamente ve que es una mujer que está encorvada. Lo voy a decir así porque ese es el léxico o la forma en que nosotros lo decimos los barrioporteños. Ella estaba curcucha, ella estaba jorobada, ella estaba encorvada, fíjate bien, de hacía 18 años. Y para esta mujer ya no había solución. Obviamente había tratado de solucionar su situación de muchas formas, de muchas maneras quizás, pero no había encontrado ninguna solución. Y entonces viene el Señor Jesucristo, la llama y le dice, tus pecados te son perdonados, pero también le dice, eres libre. Y entonces esta mujer al instante se enderezó. Esta mujer fue libre. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de enfermedad. Y aquí nosotros vemos que el Señor Jesús tiene autoridad sobre todo espíritu inmundo. Tiene autoridad para sanar cualquier enfermedad. No solamente del cuerpo, sino que también sanar cualquier enfermedad del alma. Tiene poder para poder obrar de una forma sobrenatural. Y entonces esta mujer queda libre. Pero cuando nosotros vemos que la mujer está encorvada, rápidamente nos damos cuenta que dice que era un espíritu de enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el mismo Satanás, el mismo diablo, que lo que tenía ella era un problema espiritual. Fíjate bien. Y aquí es donde nosotros hemos hablado de que todo lo que le ocurre a los hijos de Dios, siempre nosotros lo tenemos que ver desde el punto de vista espiritual. Y esta mujer encorvada, fíjate bien, no podía trabajar, no podía desempeñarse bien. Una mujer curcucha es una mujer que está limitada, que está esclavizada, que tiene dolores, ¿verdad? Que no está funcionando bien, tiene baja su autoestima quizás, está con depresión, desesperanza porque la situación que tiene no la va a solucionar así nomás. Y entonces, cuando miramos a esta mujer, rápidamente nos podemos dar cuenta que esta mujer podía representar o podía ser la figura quizás de la iglesia de Cristo hoy en día. Fíjate que muchas veces nosotros creemos que la iglesia de Cristo debería ser una iglesia victoriosa, una iglesia que esté parada, que esté firme, una iglesia que tenga visión, una iglesia arrasadora, una iglesia victoriosa, pero muchas veces por las mismas situaciones que ocurren, en lugar de ser una iglesia que esté dando luz, muchas veces es una iglesia como que ha perdido fuerza, una iglesia debilitada, una iglesia menguada. Hoy se ha estado hablando mucho, yo creo que tú ya te diste cuenta, entre los mismos pastores, entre los mismos líderes, se está hablando de que la iglesia hoy, a través de la pandemia que hay y que nos han cerrado los templos y que no nos podemos congregar, algunos ya están de alguna forma tratando de organizarse para empezar a protestar. ¿Por qué? Porque la iglesia ahorita está limitada. La iglesia ahorita está coartada. Está de alguna forma como esta mujer quizás. Y algunos cristianos, posiblemente tú no, gloria a Dios si tú no estás así, pero algunos cristianos, muchos cristianos, y espero que nuestra congregación tampoco, pero algunos cristianos están atemorizados. Están con miedo, están con mucha preocupación, con mucha ansiedad, con pánico, ¿verdad? Y ciertamente
desde el principio yo les he comentado a ustedes pues que tenemos que tener cuidado, nos tenemos que proteger, tenemos que respetar todas las normas sanitarias. Yo estoy cumpliendo todo eso. Sin embargo, hay algunos cristianos que han llevado esto al extremo, ¿verdad? Y aquí es donde definitivamente parte de la iglesia podría ser que está encorvada, está limitada, está atemorizada. Y yo espero que esta situación no se ponga peor, porque algunos están creyendo que la situación se va a poner peor. Yo declaro que no. Yo declaro que en el nombre de Jesús, dentro de pocos días, pues la situación va a mejorar y nos van a permitir que nuevamente podamos abrir los templos, y ciertamente con algunas medidas sanitarias, pues, pero ya vamos a poder alabar juntos, adorar juntos, vamos a poder vernos, ¿verdad? Porque la verdad es que ustedes ya me hacen falta verlos, ¿verdad? Ustedes quizás me ven a mí todos los días, porque todos los días estoy de alguna manera transmitiendo, pero no es lo mismo que nosotros nos podamos saludar y que podamos interactuar. Eso hace falta. Entonces hay que valorar también el tiempo cuando nos podamos reunir nuevamente. Pero volviendo al punto, esta mujer encorvada no solamente representa a la iglesia. Yo veo que también esta mujer podría representar, fíjate bien, también al hombre natural, aquel que no conoce a Cristo, porque espiritualmente también está limitado, y dice que la mujer esta no se podía enderezar de ninguna forma. Y también nosotros vemos que el hombre natural no puede encontrar ninguna solución, ninguna salvación a su situación espiritual si no es a través de Cristo. No hay ninguna solución que venga para ese problema si no es por la mano de Jesús. Entonces, así como esta mujer probó muchas formas, muchas cosas de ver cómo solucionaba eso, e incluso la misma religión, porque ella de alguna forma era igual una persona que creía en la religión, pero la religión no le ayudó. Así el hombre natural quizás ha probado muchas cosas, ha acudido incluso a muchas religiones buscando justificarse delante de Dios, pero esa situación espiritual no se puede enderezar con nada si no es a través del toque de la mano de Jesús. Aquí miramos que Él la vio, la llamó y la tocó. ¿Eso qué quiere decir? Que debe haber un encuentro personal con Cristo para solucionar esta situación espiritual. Pero también esta mujer encorvada, fíjate bien, estaba dentro de la sinagoga, y ya te dije que la sinagoga es figura de los templos cristianos. ¿Eso qué quiere decir? Que también esta mujer representa a muchos cristianos que están dentro de una iglesia, que se están congregando, quizás que son parte de una familia espiritual, y quizás hasta tienen privilegios, están sirviendo, están siendo parte activa de un ministerio quizás. Pero fíjate que también hay muchos cristianos dentro de las iglesias que espiritualmente también están encorvados. ¿Por qué? Porque quizás tienen alguna situación, por ejemplo, de falta de perdón, de resentimientos. Hay algunos que quizás están hasta con culpa, se sienten culpables y se sienten condenados, porque muchas veces dentro de las mismas iglesias les han predicado un evangelio de acusación y de condena, y muchos se sienten de esa forma, piensan que Dios ya no los oye, que ya no tienen esa libertad para poder acercarse a Dios, tienen su autoestima baja, fíjate bien, a causa de que piensan de que quizás han perdido el favor de Dios quizás. Y entonces hay muchos cristianos, así como esta mujer, que están frustrados espiritualmente, y están ahí, pero ya no le sienten ese gozo, ya no sienten esa alegría, fíjate bien, y también necesitan un reencuentro, que Dios los toque nuevamente. ¿Para qué? Para liberarlos completamente. Recuérdate que
que el evangelio no solamente es para aquellos que no conocen a Cristo, sino que el evangelio es también para los hijos. El evangelio es también para los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos de nuestro Señor Jesucristo, de Él se toma gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Es por fe y para fe. Y eso quiere decir que nosotros como cristianos necesitamos seguir oyendo buenas nuevas, ¿verdad? Y las buenas nuevas de hoy es que también para ti, para los hijos de Dios, también hay libertad. También el Señor sigue obrando en sus vidas. Y no digamos que también representa a aquellos cristianos, pero en otras áreas. ¿Por qué? Porque hay algunos cristianos que están con ataduras. Fíjate bien, se están congregando, son hijos de Dios, aman a Dios y todo, pero todavía tienen quizás algunos vicios, tienen algunos hábitos, tienen algunas adicciones, tienen algunas ataduras, quizás tienen algunas cosas que les está estorbando, fíjate bien, el poder mirar cara a cara a Dios, y están espiritualmente agachados, están curcuchos. ¿Por qué? A causa de los pecados. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que cuando ocurre eso, en lugar de irnos para el mundo, en lugar de apartarnos de Dios, si nosotros conocemos a un Dios bueno, nosotros vamos a acercarnos a la cruz reconociendo nuestros errores, sabiendo, fíjate bien, que la unción pudre todo yugo. Y la unción es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y por eso, así como el día de antier, yo te decía que es muy importante que nos estemos llenando de su presencia, que esa unción esté siempre sobre nuestras vidas, que el aceite fresco esté en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la unción pudre todo yugo, y es la única forma de que nosotros nos levantemos espiritualmente en victoria, libres de pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Y entonces esta mujer encorvada representa también a muchos cristianos que el mismo Satanás, a través de las tentaciones del mundo o a través de su misma carne, de sus mismas pasiones y de sus mismas debilidades, están encorvados espiritualmente. Pero hoy llegó el día. ¿Por qué? Porque Jesucristo te mira con ojos de amor, no para acusarte, no para condenarte, no para mandarte al infierno, sino que te ve con ojos de amor, como alguien que está atado aún, y Él te llama, porque Él no solamente nos ve, sino que nos llama, ¿para qué? Para tocarnos y para darnos esa libertad. Y por último, vemos también que esta mujer representa a muchos cristianos que también tienen dolencias en su cuerpo. Esta mujer tenía una enfermedad física, fíjate bien, provocado por un espíritu de enfermedad. Y entonces hay muchos cristianos hoy que está padeciendo dolencias, enfermedades, inflamaciones, problemas en su corazón, en los órganos, dolores de cabeza, en sus articulaciones. Mira, hace unos días yo vi a un don que estaba de sus manos completamente atrofiado, pero lastimosamente no quería saber nada de Dios, ¿verdad? Y cuando es así, cuando hay incredulidad, pues Dios no puede obrar. ¿Por qué? Porque se necesita fe. Pero tú ya tienes fe. Y si en tu cuerpo hay algo que quizás no está bien, bueno, pues también hoy el Señor te mira con ojos de amor, te llama, y Él va a enviar su mano de poder hasta ahí donde tú estés. ¿Para qué? Para que toda dolencia, toda enfermedad se vaya de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Y al final vamos a estar orando también por todo tipo de enfermedad. Y no digamos también la situación financiera. Esta situación del COVID-19 vino a arruinar las finanzas a nivel mundial. Gloria a Dios si tú
pues de alguna manera estás relativamente bien, no te hace falta el alimento, no has resentido mucho esto, ¿verdad? Pero hay otros que la están pasando muy mal. Antes estuvieron de pie, ¿verdad? Erguidos, pero hoy su situación financiera los ha traído abajo y ahora están encorvados financieramente, ¿verdad? Ya están endeudados, quizás ya cerraron su negocio, perdieron su empleo. Quizás algunos hasta una su bandera blanca están pensando sacar ya. ¿Eso qué quiere decir? Están encorvados financieramente, pero creemos que Dios puede enviar esa provisión sobrenatural. Creemos que Dios puede obrar para que el alimento no falte en nuestra mesa y vamos a orar también por esta situación al final. Y con esto quiero ir terminando. Aquí viene el punto teológico con respecto a todo esto. Si tú vas al verso 14, continuamos con esta gran historia, dice ahí: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y le lleva a beber. Verso 16. Y a esta hija de Abraham, por eso le puse yo este nombre, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadora en el día de reposo. Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Con esto quiero ir concluyendo. Mira, Jesús le llama a ella hija de Abraham. Hasta ahí solo habían hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque solamente, según la ley, según la religión, solamente los hijos tenían derecho a heredar. Solamente los hijos eran los herederos del reino. La mujer no valía nada. La mujer la tenían como una cosa ahí. Y no solamente viene el Señor Jesucristo a reivindicar a las mujeres y la pone a la par que estos religiosos. Y entonces vemos que la situación se puso muy difícil. ¿Por qué? Porque el presidente, o si tú lo quieres ver a comparación, el pastor de la iglesia, fíjate bien, o el líder de la sinagoga, se molestó, se enojó de que aquella mujer haya recibido libertad, liberación. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque él pensó, y aquí es donde yo te lo dije el día de ayer, la religiosidad, el legalismo, las costumbres, las tradiciones, los reglamentos que ponen algunos pastores y algunos líderes dentro de las iglesias y algunas cosas que ellos le llaman pecado, para Dios no lo es. Para este religioso le estaba diciendo: tú eres un pecador porque la ley dice que lo que estás haciendo es pecado. Pero Jesús no pecó. Jesús fue un hombre sin tacha, sin mancha, puro, inmaculado. Jesús no pecó, pero para la religión, para la religiosidad, eso que estaba haciendo él era ¿qué? Pecado. En la iglesia de hoy en día es exactamente igual. Hay muchas cosas que se ha establecido que es pecado cuando Dios ha dicho que no es. Y entonces, fíjate bien, como es puesto la regla por la religión, por la religiosidad, por el legalismo de algunos líderes, entonces se empiezan a acusar, empiezan a condenar, empiezan a señalar de pecadores a aquellos que no se ajustan a las normas que ellos han puesto. Y aquí vemos
a un religioso atacando al Señor Jesucristo de que era un pecador porque había hecho algo que su religión prohibía hacer. Y el Señor Jesucristo les dijo, no, definitivamente que la ley no prohíbe eso. Y les dijo que hasta ellos eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque soltaban a sus animales y ellos mismos los llevaban, ¿para qué? Para que fueran a beber agua. O sea, los dejaban libres en el día de reposo. Mira, para ellos tenía más valor un animal que esta mujer. Solo para que tú te hagas una idea. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos comprender que el Señor Jesucristo vino a cambiar las cosas, vino a reformar el sistema religioso. Él vino a reivindicar a la mujer y en este caso le dio su lugar, y no solamente eso, sino que la llamó hija de Abraham y las puso al mismo nivel que los hombres, porque el Señor no hace acepción de personas. Y hoy en día también hay muchos líderes que no reconocen los ministerios de las mujeres, no reconocen los dones que Dios les ha dado a las mujeres, sino que siempre las coartan, siempre las tienen en un segundo plano, siempre quieren tenerlas subyugadas, fíjate bien, a tal punto que en algunas congregaciones, ya dije que aquí no mencionamos nombres, en algunas congregaciones, algunas mujeres no pueden subir al púlpito a predicar, sino que ¿qué es lo que hacen? Le bajan el púlpito o le ponen un atril abajo del altar porque no son dignas, así como lo es, no son dignas. ¿Por qué? Porque están todavía bajo la ley, no son dignas de subir al púlpito para predicar. Así tienen el ministerio que Dios les ha dado a las mujeres en algunas congregaciones. Y así está la iglesia hoy en día jorobada, curcucha, está menguada por la misma religiosidad, por el mismo legalismo que muchos líderes han impuesto dentro de la iglesia. Y así como eso te puedo mencionar muchísimas cosas más que Dios, el Espíritu Santo, tiene que reformar dentro de la iglesia, pero va a ser Él quien lo va a realizar. Lo importante es que nosotros podamos comprender cómo Dios ha estado cambiando las cosas dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que los cambios se den primero en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, y luego vaya a nuestra familia y luego a nuestra congregación. Pero es importante que comience el cambio con nosotros. No podemos pretender que las cosas cambien en otro lado si no ha cambiado primero mi mente, mi corazón, si no ha cambiado primero mi congregación. Entonces, con esto quiero concluir. La voluntad de Dios es dejar libre a las personas inmediatamente del azote del diablo. El Señor Jesús vino para deshacer las obras de las tinieblas, para deshacer las obras del diablo. Y todo lo que yo te mencioné ahorita, todo tiene que ver con las obras del diablo, todito, todo. Y lo que Dios quiere es cambiar absolutamente todo. Y hoy es el día, fíjate bien, el Señor Jesucristo no lo dejó para el siguiente día, no lo siguió para... No, ese mismo día que la vio, la llamó, la tocó y ahí mismo la liberó. Y a muchos no le gustó, pero esa es la voluntad de Dios y lo que nosotros tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Y entonces hoy para concluir, quiero orar. Primero, por aquellos que quizás no han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Espiritualmente están encorvados y no hay ninguna solución, no hay ninguna forma de arreglar eso, si no es a través de ser tocados única y exclusivamente por el Señor Jesucristo, porque no hay ninguna otra forma, no hay ningún otro método, no hay ninguna otra puerta, no hay ningún otro camino, solamente el Señor Jesús. Entonces, si tú quieres ahora enderezarte espiritualmente, quizás no has recibido al Señor Jesucristo y hoy lo quieres recibir, bueno, pues hoy es el día. Fíjate bien que el Señor te mira, el Señor te llama por tu nombre, pero también te quiere tocar tu corazón
para que tú puedas enderezarte espiritualmente. Si tú también eres un cristiano que has estado batallando con cualquier cosa, cualquier hábito, cualquier adicción, y no te estoy hablando de drogas, no te estoy hablando porque puede ser hasta la comida, puede ser la televisión, puede ser el Facebook, pueden ser tantas cosas que como cristianos estamos abusando de ellas y a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un yugo. Y pueden ser muchas otras cosas, pero tú sabes, porque tú te conoces mejor que nadie. Igual si hay temor, si hay miedo, si hay aflicción, si hay angustia, cualquier cosa que te esté quitando la paz, bueno, déjame decirte que hoy el Señor quiere tocarte y quitar ese yugo. Igual, si hay falta de perdón, resentimiento, amargura, cualquier cosa, ¿verdad? El Señor ahora quiere que tú acudas al trono de la gracia sabiendo que el Señor ya perdonó todos tus pecados y Él quiere liberarte, quiere ungirte nuevamente, porque la unción pudre todo yugo. Amén. Y obviamente como congregación, ¿verdad? Nosotros también debemos de orar por nuestra congregación, por nuestra iglesia, para que el Señor siga restaurando, para que el Señor siga perfeccionando, para que el Señor nos siga dando luz a todos para hacer su voluntad.